Amigos, ¿cómo están? En esta serie de conversaciones con destacadas personalidades de diferentes campos, hoy nos toca preguntarles, ¿saben qué es la felicidad en las organizaciones? Pues para hablar de este tema, vamos a conversar con la pionera en temas de bienestar y felicidad laboral en nuestro país y a nivel Latinoamérica, Nancy Martínez, quien también es fundadora de Life 13.5 grados, la primer consultoría en Latinoamérica de felicidad organizacional y de empresas felices. Nancy, qué gusto saludarte, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión y pues preguntarte, ¿qué es la felicidad en las organizaciones? Feliz de estar aquí. Bueno, pues es una muy buena pregunta. Primero tenemos que empezar a definir qué es la felicidad, pero yo no puedo definirles qué es la felicidad porque la felicidad es algo súper personal y eso es lo primero que tienen que entender las empresas, que las empresas no están obligadas a hacer felices a sus colaboradores. Creo que es bueno empezar por ahí. ¿Y qué es la felicidad? Bueno, cada persona tiene su definición, pero yo lo traduzco, que es el resultado de incorporar hábitos positivos a tu vida que te permitan sentirte pleno, feliz, que tengas los recursos psicológicos suficientes para inclusive enfrentar la adversidad como ahorita nos pasó, ¿no? La pandemia. Entonces, ¿qué es la felicidad organizacional? La felicidad organizacional significa la responsabilidad de una organización de establecer los mecanismos, los procesos, las metodologías, las actividades necesarias para que las personas puedan desplegar, puedan progresar, puedan florecer dentro de una organización. Entonces, ¿qué no es? Pues no son las fiestas de cumpleaños, no son eventos de integración, no son comer rico o que te dejen llevar a tu perro a la oficina, o sea, eso sí contribuye, no lo voy a negar, pero no es la felicidad en la organización lo que estamos buscando. O sea, buscamos gente plena, gente resiliente, gente con recursos de verdad psicológicos que puedan resolver problemáticas a las que se enfrentan las personas todos los días. Yo lo pongo con un ejemplo muy claro, antes y después de la pandemia. Para mí es súper relevante este ejemplo cuando hablo de felicidad. Una persona que le llegó la pandemia y supo gestionar su vida, supo gestionar sus emociones, supo gestionar su productividad, su trabajo, es una persona que tiene recursos psicológicos altos y es más plena, es más feliz. Pero claro, una persona que cayó en depresión, con ataques de ansiedad, que inclusive, no sé si escucharon, pero hubo suicidios. Sí. Son personas que no saben gestionar sus recursos psicológicos y ahí es donde entra la responsabilidad de la empresa. ¿Cómo te ayudamos a que tengas mejores recursos, que te hagan progresar en la vida, que te hagan gestionar mejor tu vida, pero sobre todo que impacte en la productividad de la organización? Bueno, y ahora déjame preguntarte, ¿qué no es felicidad dentro de las organizaciones? Creo que aquí hay una cosa súper importante que hay que aclarar a las empresas. O sea, yo llegaba a las organizaciones y me decían, vas a traer un payaso, nos vas a poner a hacer vas a hacer reír a la gente, ¿no? Entonces, no es eso. O sea, la verdad es que no. Creo que está muy mal visto el tema de la felicidad, está muy quemado, ¿no? Que todo el tiempo quieren que nos veamos felices, que estemos riendo, que estemos alegres, se confunde mucho la alegría con la felicidad y entonces ahí es donde en una organización llegas y si de repente la gente no está sonriendo, no está alegre, es que no es feliz y no es cierto, ¿no? O sea, entonces, ¿qué significa esto? Que cuando llegas a una organización y tienes gente que es capaz de gestionar sus emociones, de fortalecer relaciones, de ayudarse, donde hay niveles de confianza altos, eso sí es. ¿Saben? Entonces, no sé si estoy siendo clara con los ejemplos o falta profundizar en lo que no es, pero no se confundan con actividades en donde hacemos que la gente la pase bien por un momento y no logramos que sea sostenible en el tiempo. ¿A qué obstáculos se enfrentan las organizaciones, las empresas en este tipo de programas de felicidad? Mira, lo primero a lo que nos enfrentamos es que la gente no entiende qué es felicidad. Ajá. Y creo que antes, yo inclusive les digo a los empresarios, no hablen de felicidad en la empresa, o sea, no tienen que hablar y decirlo, ya vamos a establecer una estrategia de felicidad, porque ese es un grave error. Y eso pasa, ¿qué pasa? No tienen claridad qué es felicidad, no creen en la felicidad, no son congruentes los altos directores o los altos niveles en temas de interés genuino porque su gente esté bien, porque su gente despliegue sus fortalezas, porque sean mucho más productivos. Pareciera que sí, pero hay estudios que demuestran que la mayor parte de la gente dice, sí es importante el colaborador, pero solo el 24% de las empresas están haciendo cosas para que la gente esté bien. Entonces, es súper importante decirles que la alta dirección es un detractor, ¿no? O sea, sí es importante. La falta de credibilidad de que la gente puede ser feliz es otro detractor y que no haya claridad. Y yo te diría que otro detractor es la improvisación, ¿no? De las empresas por querer hacer felices a sus colaboradores y entonces eso provoca que no haya credibilidad interna de que funciona. Creo que es un detractor, no hacer una buena estrategia de bienestar y felicidad. ¿Y qué nivel de preparación deberían tener las empresas para empezar a introducir este concepto de cuestiones de felicidad? Sí, creo que lo primero, hay muchas cosas en las que se pueden preparar, ¿no? En temas de psicología positiva, por ejemplo, que está muy en boga y a mí me encanta mucho porque lo que te dice la psicología positiva es
sí hay cosas malas del ser humano que tiene que arreglar, ¿no? Hay cosas en su pasado que sí no funcionan y uno tiene que ayudarles. Pero lo que te dice la psicología positiva y que es muy poderoso es, ¿qué hace la gente que está bien? ¿Qué comportamientos, qué hábitos, qué es lo que implementa en su vida que le ayuda a florecer y estar bien? Entonces eso es lo que estudia la psicología positiva y lo mismo lo puedes trasladar a un trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en el trabajo ciertas personas que permite que sean productivas, que solucionen problemas, que sean capaces de progresar, de aprovechar sus fortalezas personales, y eso lo hace más productivo? Pero tienes a Marisa Saranova, tienes a Ignacio Fernández, tienes a Tal Ben-Shahar, ¿no? Tienes a muchos autores que están hablando de esto de manera científica. O sea, esto tiene un soporte científico, no es algo que esté improvisado. Y esta pregunta que tal vez debería ser la primera, pero me parece que es también muy interesante para cerrar esta conversación. ¿Qué deben entender las empresas como bienestar y como felicidad en el trabajo? El bienestar es parte de la felicidad en el trabajo. Eso es algo interesante y nosotros tenemos un modelo y creo que con esto lo voy a poder explicar. Cuando hablas de felicidad dices, bueno, ¿y qué hacemos, no? Porque es una pregunta de cómo sé qué tengo que hacer. Nuestro modelo habla de 5 niveles, que es súper interesante. En el primero hablamos de personas felices. O sea, en tu organización debes de trabajar porque las personas estén en equilibrio en la parte física, mental, emocional, espiritual e inclusive financiera. Ajá. Y de repente me dicen, Nan, ¿pero por qué financiera? Bueno, nada más te doy el dato de que el 30% de las personas promedio, el 30% de su tiempo están pensando si llegan a la quincena, si alcanzan a pagar sus deudas, están estresados porque la gente les está hablando para que paguen. Entonces, ¿qué pasa si tú les ayudas o les das herramientas para que sepan gestionar sus finanzas? Ajá. Eso les va a ayudar a poder estar más enfocados en el trabajo. Por ejemplo, son ejemplos claros. Siguiente nivel, líderes positivos. O sea, antes de tener un buen líder, enséñales a ser buenas personas. No puedes decirles que gestionen a otros cuando en realidad no saben gestionarse a sí mismos. Entonces empezamos por ahí. Viene un tercer nivel, equipos extraordinarios. De repente en las organizaciones trabajamos en silos, ¿no? Estamos trabajando cada quien por su objetivo, pero no le enseñamos a la gente a cómo conectar. Hay un indicador súper interesante que dice que las personas prefieren quedarse en una organización si tienen un amigo. Claro. Entonces, si tienen y tener un amigo en la organización contribuye a que te sientas más feliz, a que estés más pleno y no te quieras ir. Inclusive a veces las personas evalúan quién es su entorno, quiénes son sus conexiones personales, quién los contiene, y antes de decidir irse a otra empresa dicen, que valoran mucho eso. Viene una alta dirección comprometida, o sea, hay que enseñarles, hay que alinear al equipo directivo, a los socios, qué significa, porque si no, la verdad es que viene el siguiente punto, un recurso humano estratégico, que no se trata de improvisar, o sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo conectas con el propósito de la organización? Con el propósito de las personas. Otra de las cosas interesantes que sucede es que al improvisar, justamente bajan la credibilidad de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque estás improvisando. Ay, los líderes están tristes o se están quejando de los líderes, un curso de liderazgo, ¿no? Ay, están estresados los equipos, como que no se llevan bien, un team building. Y yo les digo, no, o sea, es que eso no se soluciona así, hay que ir más a profundidad. Es como cuando vas al doctor, si te da la pastillita para que te quite el dolor de cabeza, pues sí, a lo mejor te lo quita por un tiempo, pero en realidad resulta que tienes migraña, entonces hay que atacar la migraña. Y es igual que en la organización, cuando hablamos de este tipo de temas. Amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante conversación sobre el concepto de felicidad dentro de las organizaciones de trabajo? Esta entrevista con la fundadora de Life 13.5 grados, la primer consultoría en América Latina en temas de felicidad organizacional y de empresas felices. Ella es Nancy Martínez, consultora y conferencista internacional, a quien queremos darle las gracias por habernos concedido su tiempo para hablar de este interesante, muy interesante tema. Muchas gracias, Nancy. Mi mensaje final a esos líderes que nos ven es que no le tengan miedo a incorporar iniciativas que permitan que sus colaboradores se sientan plenos, felices. Hay que saber hacerlo y tampoco se requiere gran presupuesto, solamente se requiere una gran intención y un gran plan. Así que, no sé, me pueden encontrar como Nancy Martínez Navarro en LinkedIn o @nanconferencista. Igual mis redes son Live 13.5. Y bueno, amigos, esta ha sido una producción especial de RR Noticias con la participación de nuestros amigos de Smart Speakers. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.